tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Fresquito, ¿eh? Está fresquito. No sé si podemos ver la temperatura con el humo, ¿no? Que seguimos. Ay, Dios mío. Qué situación que estamos viviendo, más allá de que ahora se han conocido nombres, y en este momento que estamos en vivo en el programa, según recién me contaba Marcos, bueno, hay una concurrencia importante en el monumento para, bueno, protestar por esta situación que estamos viviendo, ¿no? Parece imposible no poder resolver un tema de esta naturaleza. Bueno, hoy también se conoció que, en realidad ayer a la noche, se conoció que algo que venía comentándose, que el ministro de Seguridad, Laña, iba a ser reemplazado, finalmente lo fue, por alguien de la Fuerza. Esta mañana me decía Claudio Verón, que es bueno, averiguó, es su oficio, su métier, es su área, con pares, y que todos lo respetan, que es una persona, bueno, que tiene voz de mando. Si bien lo suyo es el ministerio, creo que Oliva, me parece, es el que va a estar a cargo, ¿no, Marcos? De las tropas en sí, pero que también es respetado, es firme, tiene voz de mando. Bueno, ojalá esto sea. Además, a mí me parece un tema interesante. El nuevo ministro de Seguridad intentó ser intendente de Casilda, de donde es oriundo. ¿Por qué digo esto? Y porque el componente político, por el Frente Progresista en el 2015, fue a las PASO, bueno, no resultó electo. Ahora, es interesante porque está bueno también tener la mirada que él, del conocimiento que tiene de la fuerza, y también la mirada de la política. Bueno, y seguimos con todos los paros en la provincia. No hay por ahora posibilidad, por lo que ha dicho el gobernador y su ministro, de sentarse en una mesa con todos los gremios. Esta semana más intensa aún, y todavía nos falta para llegar a septiembre, ¿no? Habrá que ver qué pasa en ese tema. Bueno, después vamos a desarrollar más sobre la cuestión gremial. ¿Me viste si supiera, vida mía? Así es, de Dorrego 911, WhatsApp 3415-428348, con Aritos sí. Es otro precio. Sí, otro precio. Muy bien. Y Cecilia y Patricia con sí. La cabecita de la parte de afuera. De parte de afuera, 341-6. Querido 30... Julián, acá estamos, muy bien. Muy bien, lindo corte sí. Hecho, ¿eh? 341-6-3508-63. Bueno, muy bien. No sé si estoy ya con el Zoom. Eso me tendrían que avisar. Sería bueno saberlo. No, no está aún. Bueno, me avisan, por favor, cuando presentamos... Están abordando algunas medidas económicas, sobre todo que tienen que ver con el sector sí. Pasivo, con los jubilados, la posibilidad de un aumento que rondaría un 16%. Así es. Se habla de 50.000 pesos, sería la jubilación mínima, de un bono para las jubilaciones y que mínimas. Tendría unos ajustes más seguidos, ¿no? Eso se habla. Eso se está esperando y fue sí. La primera reunión que participó como ministro de Economía Massa en el gabinete de Alberto Fernández, donde por supuesto imagino que debe haber puesto sobre la mesa las medidas o lo que piensa en el gabinete, ¿no? Sí, en como que va dosificando, Marcos, los anuncios. Ahora, no sé si ya, pero bueno, se esperaba que de un minuto al otro se produjesen estos anuncios, los que acabas de decir, para los jubilados. La información que yo disponía el lunes se está cumpliendo, que iba a pasar 48 horas antes de que el ministro de Economía dé a conocer a su viceministro. El lunes al mediodía, por ahí, cuando chequeé con las fuentes sobre este tema, con mis fuentes, me decían que se mantenía dentro de los 3 candidatos Rubinstein, que, bueno, fue un poco toqueteado, ¿no? Vaya a saber si finalmente asume o no. El tema fueron los tuits. Viste que te suben y te bajan por tuit y te expresas por tuit, y después este tema sí, se complica. El dicho se ha modernizado. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus Twitter, antes de sus palabras. Claro, esclavo de lo que pudo haber tuiteado. Sí. Es más, sí, algunos han tuiteado cosas hace cuando comenzó Twitter, porque son viejos tuiteando, y se lo han pasado
le han cobrado la factura ahora, ¿no? Y otro tema, o sea, en este composé general de descomposición política, sí. Se conoció las declaraciones que creo que fueron de ayer a la noche, de Lilita Carrió. Un raíz hizo. Ah, Empezó el mira. lunes con Morales Solá, no Ajá. tan fuerte. Sí. Continuó ayer en La Nación, ya un poquito más elevado, y hoy a la mañana en Radio Mitre también, bueno, más todavía. En la misma sintonía. Lo que termina, bueno, Carrió, en definitiva, lo que ella dice es basta con los negocios, y señala gente dentro de Juntos por el Cambio. Esto produjo que rápidamente Patricia Bullrich por el PRO, después Gerardo Morales, luego Larreta, inclusive hasta el propio Lustó. Macri hasta ahora ha mantenido silencio sobre que, bueno, se tienen que acabar los negocios. Sí, me parece que lo que ella habla de un pacto de Olivo 2 con otros protagonistas. Ajá. Y que el protagonista sería Massa en este caso. Bueno, ella sostuvo que el hecho de que Massa avance como haya sido ungido o designado ministro de Economía evitó bueno, que se rompa Juntos por el Cambio, porque iban a quedar por un lado los pro acuerdo y por otro lado los antiacuerdos, sí, una cosa así. Bueno, conclusión, en cuanto a lo que ella dice de no a los negocios espurios, a mí me parece fantástico. Ahora, salieron todos sin aclarar eso y a matarla por igual. Lo último que escuchaba es que dijo, bueno, están buscando que me vaya, yo estoy de alguna manera ida, no tengo cargo alguno, ahora no me pidan que mienta. Por supuesto que desde el sector de la oposición, que le adjudican a Lilita ser, bueno, ser de alguna manera facilitadora del kirchnerismo. Yo no la veo funcional, yo no la veo en ese sentido. Lilita Carrió es Lilita Carrió, te guste o no te guste. Acordá lo que hizo acá en Santa Fe, ¿cuánto hará de esto? Un mes y medio, cuando vino. Y antes también. Sí, también, pero en esta última, sí. Y dijo, está todo muy bien, pero ni Bonfatti ni Galassi, no me acuerdo ya si algún otro más, pero de ellos dos sí me acuerdo. Sí, es más, he hablado con el exgobernador, quien en su momento dijo, bueno, yo la voy a querellar, la otra vez no se podía, estoy cansado de esto. Bueno, pero ¿dónde va? Hace esas cosas, dice lo que piensa. Ahora, también debiese estar avalada por datos concretos en la justicia. Crea ella o no en la justicia, me parece que ese es el camino a seguir, ¿no? Pero bueno, así estamos. ¿Qué otra cosa? Y hoy fue un día en la capital federal muy complicado por los cortes. Sí, en los piquetes, los cortes, había una reunión en el Ministerio de Economía, aparentemente no habría una resolución que satisfaga y se comenzaría con una acampe, al menos hasta mañana, allí en un lugar donde, bueno, obviamente el tránsito es crucial. Hoy hubo algunos episodios, incluso una persona que fue detenida y, por supuesto, complica sobremanera la actividad comercial. Es una zona donde hay muchos comercios que por horas y a veces por días no pueden hacer lo que necesitan, ¿no? Después, bueno, quería conversarlo, si aparece alguna dificultad, se ve que estamos teniendo, con Sergio Romero, que es el que tiene a cargo en la CGT la cuestión educativa, ¿no? Y él es, a su vez, titular de la Unión de Docentes Argentinos. Quería consultarle varias cosas, entre ellas, ayer el presidente manifestó su intención de encontrar algún punto de coincidencia, de llamar a los actores, tanto la CGT como los empresarios, para acordar por 60 días, bueno, un impasse, entiendo yo, de precios y salarios. Recién, antes de comenzar el programa, lo que vi es que se pospone para el 22 de agosto. Se me ocurre que si esto es así, se confirma, lo que leí rápidamente, es que no hay chances de que la CGT, de disuadir a la CGT de no realizar el paro o la movilización del 17 de agosto. Sería una situación muy difícil para el propio gobierno sentarlos a una mesa y que la CGT igual permanezca
en esta impronta de movilización. Se me ocurre que es más, entre comillitas, fácil, pasado el 17, que haya esta reunión. Pero bueno, veremos si podemos conversar este tema. Se conoció finalmente los números, ¿no?, de este aumento. Hay un tuit del ministro que está comunicando, bueno, comunica a los ministros o su personal, su secretario, los que va nombrando, lo hace a través de la cuenta de Twitter, y en este caso dice: hace 6 días asumí como ministro, hoy junto a la titular del ANSES, Fernanda Raberta, anunciamos un aumento del 15,53% para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se comenzará a pagar en septiembre, alcanzando a 16 millones de jubilados y pensionados. Además, a este aumento se le suma un refuerzo mensual que se pagará en los meses de septiembre, octubre y noviembre, hasta el próximo aumento por movilidad de diciembre, medida que alcanzaría a más de 6 millones. El refuerzo será de 7.000 pesos para jubilados y pensionados que perciban hasta una jubilación mínima, e irá decreciendo progresivamente hasta los 4.000 que cobrarán quienes perciban hasta 2 haberes mínimos. Con estas medidas, la jubilación mínima aumentará un 73,3% en lo que va del año, creciendo un 7,9% por arriba de la inflación. Además, con este nuevo aumento, reiteramos, del 15,53%, por ley de movilidad, se mejoran las asignaciones familiares, llevando la AUH y la asignación por embarazo a 8.471 pesos. Bueno, estaba viendo que hoy hubo una movilización importante en Santa Fe de los docentes públicos y privados frente a la Casa de Gobierno. Y dijeron lo que recién, sin haberlo visto, comentamos nosotros. Es decir, falta mucho para septiembre. Si la idea es no sentarse. El gobernador, he leído que dijo, el diálogo está abierto. El tema no es el diálogo abierto, sino el diálogo cómo se expresa sentado a una mesa. ¿Está finalmente Sergio Romero? ¿Lo podemos presentar, por favor, Muy Marcos? bien, Sergio Romero es el secretario general de la Unión Docentes Argentinos, secretario de Políticas Educativas, integrante del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, CGT, maestro mayor de obras, docente en la Escuela de Educación Técnica Profesional 478 de la Ciudad Capital. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Buenas noches. Sí, buenas noches. La verdad que es un placer poder comunicarme con ustedes, a disposición y bueno, muy contento. Bueno, vamos empezando por las novedades. El presidente ayer mostró su idea de convocar a la CGT y a los empresarios, creo que era con idea de hacerlo mañana, a un encuentro en donde a su vez también su intención era acordar precio y salario por 60 días. He visto, y aquí pido la confirmación o no, que la misma se habría pasado para esa reunión para el 22 de agosto, ¿es así? No, lo que está pautada para el 22, que estaba primeramente prevista para el 18, es la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. El 18 estaba prevista y se pasó para el 22 porque el presidente de la UIA viaja al exterior, entonces no va a estar el empresariado. Lo que sí, la reunión de masa con el presidente de la Nación mañana está totalmente confirmada. Ah, confirmado mañana. Sí, junto con la CGT. Perfecto. Bueno, primera aclaración. ¿La movilización del 17 se realiza? Sí, hoy tuvimos, precisamente esto es primicia, hoy tuvimos una reunión camino hacia la marcha con la participación de todos los sectores sindicales, inclusive estuvo presente parte de los movimientos sociales, como es el movimiento Evita. Tenemos un total acuerdo de marchar el día 17, vamos a partir desde el Obelisco hasta por 9 de julio, hasta Avenida de Mayo, y Avenida de Mayo hasta San Peña, o sea, un poquito antes de la plaza que está instalada enfrente del Congreso de la Nación. Va a encabezar la marcha el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. Detrás van a ir todas las organizaciones sindicales confederadas
y nos va a acompañar, como decía, gran parte del sector de los trabajadores no formales. Sé que, si bien hay varios dirigentes que están trabajando en esto, un poco recae sobre sus espaldas el armado general. Y la pregunta es, ¿cuál será finalmente la consigna? ¿Se acordó esto? Sí, en realidad la consigna es la patria unida. Es un mensaje a la comunidad en general, pero en particular nosotros nos estamos dirigiendo a dos sectores fundamentales de la sociedad. Uno es a la política. Nosotros estamos con esta marcha interpelando a la política y también a aquellos formadores de precios. Es decir, acá hay que hacer un esfuerzo. Argentina está en un momento muy delicado en términos sociales y en términos económicos. No hay espacios para vivos, hoy hay que pensar en la patria, hay que pensar en recomponer rápidamente la economía argentina, que llegue directamente a los trabajadores la mejora salarial que tanto están necesitando. Hay familias, era María Arminia, hay familias, esto lo vive uno a diario en la propia organización sindical. Hay padres de familia que el día 10 o el día 15 tienen que explicarle al resto de la familia que no tienen más plata para llegar a fin de mes. Entonces, esa es una cuestión que tiene que tener una reacción rápida a la política. Sí. Sí, es así. ¿Y cuántos asalariados en blanco que concurren a un comedor para buscar comida porque no les alcanza el salario? Eso lo hemos hablado muchas veces. Se acaba de conocer que los jubilados tendrían un aumento con un mínimo que llegaría a 50.000 en principio. Aquí en Santa Fe, cuando usted apareció al aire, yo acababa de decir que hoy hubo una movilización muy importante de los docentes en general frente a la Casa de Gobierno, diciéndole al gobernador que septiembre queda demasiado lejos para sentarse a conversar. Dos cosas. Primero, con respecto a los jubilados, es un total acierto si se beneficia a ese sector de gente que la está pasando muy mal. Mira, yo te cuento algo concretamente. Sí. Los jubilados docentes que tienen como jubilación la caja del ANSES, sí, están recomponiendo el salario cada 6 meses. Con la corrida que tienen los precios y el alto grado inflacionario, tenemos jubilados que la están pasando muy mal. Nosotros estamos pretendiendo de que se recomponga el salario de los jubilados que se benefician con la jubilación del ANSES cada 3 meses. O sea, anunciar una mejora para los jubilados estaría excelente. Por otro lado, lo que planteabas en la segunda pregunta de Santa Fe, mirá, yo te voy a hablar en términos políticos. A mí me da pena lo que pasa en mi querida provincia. Yo soy un hombre del justicialismo, soy un hombre que tiene cargos dentro del partido y la verdad que tengo como la sensación de que no estoy respirando peronismo en Santa Fe. Es decir, cuando vos escuchás que dicen la caja es una sola, que hay que equilibrar las finanzas de la provincia. Yo a veces cuando escucho hablar digo, si Perón vuelve a escuchar esto, se pondría muy mal. Lo primero, Santa Fe tiene dinero. O sea, no estamos hablando de una provincia cualquiera. Santa Fe tiene dinero y puede adelantar o los tramos o la negociación paritaria con los representantes de los trabajadores. A mí me parece que hay como un empecinamiento de sostener llegar a septiembre y estamos con esa idea haciendo sufrir a miles de familias santafesinas. Y esto hay que decirlo porque se exhibe en términos políticos como que Santa Fe paga, en el caso nuestro de los docentes, uno de los mejores salarios del país. Tal vez si hacemos un análisis de manera comparativa con provincias pobres, esto es cierto, pero también lo que hay que decir que Santa Fe, de manera lamentable, exhibe también docentes que tienen salarios debajo de la canasta básica de alimentos, o sea, docentes pobres tiene Santa Fe. Entonces yo lo que interpelo es
a la política santafesina y quiero que el justicialismo sea carne en los que conducen. Es decir, el justicialismo beneficia a la gente, pone en valor el salario de los trabajadores y la educación debería ser política de Estado en la provincia de Santa Fe. Yo esto lo quiero hablar en términos políticos porque esto lo resuelve la política. Hay que tomar decisiones políticas rápidas para que los trabajadores empecemos a tener salarios adecuados para poder llegar a fin de mes nada más. Hoy, fíjate, tener la administración pública parada, los docentes sin dar clase, me habla de una gestión que realmente está necesitando una revisión en áreas estratégicas para que esto no suceda, ¿no? Bueno, la semana pasada hubieron paros, esta semana aumentaron las horas o los días de paro, que creo que fueron 72, y supongo, le consulto como dirigente que tiene que ver con Santa Fe, por supuesto, si a la negativa a sentarse a una mesa implicaría que la semana que viene tengamos más paro y más horas. Mira, vos sabés que yo ojalá no deseo ese escenario. Yo deseo un escenario con escuelas en condiciones, con salarios adecuados y con los niños y las niñas dentro de las unidades escolares. Esa es la mejor imagen que puede exhibir Santa Fe, pero la responsabilidad son de las personas que gestionan, la responsabilidad es los que tienen las decisiones políticas en sus escritorios, en sus despachos. Es decir, a veces cuando uno está en una cómoda oficina, ve desde otra manera las cosas, pero hay que meterse en las necesidades de la gente. Yo no quiero ni pensar en un escenario de una próxima semana sin actividad escolar y sin la administración pública funcionando. Por eso espero la reacción de la política santafesina a los efectos de superar esta instancia que no da una buena imagen al resto del país y que el gobierno que está hoy gestionando no se lo merece. Por lo tanto, insisto, le pido una reflexión y más sensibilidad hacia los trabajadores a la actual gestión, ¿no? Sergio, ¿cómo le va? Buenas noches. Ya estamos a miércoles, estamos en vivo, estamos a día miércoles. Siempre cuando se lanzan paros, siempre hay un contacto que no es oficial. Tampoco hubo un contacto no oficial como para decir hay alguna posibilidad. ¿Está absolutamente cerrado el diálogo en este momento? Mirá, yo soy un hombre de la democracia, un hombre del diálogo. Yo creo que debe prevalecer el diálogo a las medidas de fuerza. En el caso de nuestra organización sindical, cuando llegamos a las medidas de fuerza, es porque el diálogo no ha tenido resultados. Es decir, yo he estado en el despacho del ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, que es una excelente persona, con el cual me une una amistad, pero hay una tosudez de parte de la gestión de no anticipar en unos días la negociación paritaria. Esto, entorpecer el proceso escolar por no anticipar unos días la negociación paritaria, realmente no estar utilizando la herramienta esencial que es la política para tener una provincia en pleno funcionamiento. Yo apelo precisamente a este diálogo, a este contacto, a la reflexión de la política y poner en valor la educación. Es decir, sin educación no hay desarrollo. Tener los niños y las niñas fuera de los establecimientos escolares no es solamente estar transitando el presente, es no garantizar el futuro de la provincia. Por lo tanto, yo confío en la reflexión de la actual gestión. A mí me parece que Santa Fe puede y no le estamos pidiendo más que una cuestión razonable. Es decir, se prevé una inflación anual tremenda en el país. Entonces, lo mejor que puede suceder es el diálogo con los representantes de los trabajadores. El diálogo no debe cortarse. Así que yo apelo a ese diálogo, apelo a la reflexión y apelo a la sensibilidad que debe tener el peronismo en épocas difíciles. No nos podemos sentar arriba de la caja y decir no permanentemente. Entonces, yo creo que va a reflexionar el gobierno y no quiero un escenario de una próxima semana con paro. Quiero alumnos dentro de las escuelas, actividad pública en pleno funcionamiento y de no ser así, la política se tendrá que hacer responsable de llevar a este caos a la educación
y a esta situación que no es deseada por ningún padre, por ninguna organización sindical. La responsabilidad plena de este hecho es de la política. Sergio, he visto ya distintas opiniones con respecto a algo que trascendió y que todavía creo no fue comunicado oficialmente, cuál es la posibilidad de un bono. ¿Qué dice CGT? ¿Fue charlado hoy en el Consejo Directivo? Mirá, yo te voy a dar mi posición, es decir, existe la herramienta fundamental que son las paritarias. Nosotros vamos a sostener con mucho énfasis las paritarias libres. Es decir, lo mejor que le puede suceder al salario es que los representantes de los trabajadores se sienten con el empleador y discutan y acuerden un salario. Este es el mejor escenario y nosotros vamos precisamente en la movilización que vamos a hacer el 17 de agosto, o sea, el próximo miércoles, dentro de los requerimientos es paritarias libres. Elaboramos un documento que va a recibir todo el sector político, oficialismo, oposición, con la posición de la Confederación General del Trabajo, y en ese documento precisamente vamos a reflexionar sobre paritarias libres. Con respecto concretamente al bono, mira, hay un estado de emergencia económica absoluta y hay necesidades prioritarias en las familias argentinas. Yo quiero definir esto en paritarias. ¿Qué pasa con las cifras no remunerativas? No van al salario, estoy hablando de la actividad formal de los trabajadores. Los trabajadores formales no van a recibir un salario discutido en paritaria, por lo tanto no tiene aportes ese salario. Si no tiene aportes, no va a la jubilación. Por eso los jubilados como están, porque siempre que hay emergencia económica en el país, esto ya es receta vieja, cifras en negro para paliar la coyuntura económica. Yo creo que el salario real, el salario que debe fortalecerse es aquel que tiene los aportes, y particularmente los aportes a la caja de jubilaciones. Si no, María Herminia, también el propio Estado termina desfinanciándose cuando no se aporta a las cajas de jubilaciones. Y tenemos hoy jubilados pobres. Entonces hay que pensar en los activos, pero hay que pensar también en los jubilados. Por lo tanto, yo digo que como última instancia debería ser la oferta de una cifra no remunerativa y no bonificable. Sergio, la última pregunta. Mañana en el encuentro entonces con el ministro de Economía y con la Unión Industrial y la CGT, el tema de la posibilidad de un congelamiento, acuerdo y congelamiento por 60 días, ¿lo han analizado hoy? ¿Ya van con una postura a esa reunión? Mira, la postura, te vuelvo a repetir, la postura sólida de la Confederación General del Trabajo es paritarias libres. Todo lo demás que ponga el gobierno sobre la mesa será analizado, será recibido por los que vayan mañana a la reunión y después tendrá que ser analizado y aprobado por el Consejo Directivo, que es la manera orgánica que la Confederación General del Trabajo resuelve este tipo de cuestiones. De todas maneras, congelar por los precios a mí me parece muy bueno. Si los precios tienen una aceleración infinita en nuestro país, no pagas 2 días seguidos el mismo precio por una mercadería, pero hablar de congelamiento de salarios me parece estar viviendo algo que no, por el contrario, el salario debe potenciarse, debe ponerse en valor. Jamás debe haber un acuerdo para congelar el salario. No me gusta esa palabra. Sí congelar precios. El salario debe ser dinámico, debe superar a la inflación y debe ser actualizado permanentemente. Yo no quiero saber nada. Esa va a ser la posición de nuestra organización sindical dentro del Consejo Directivo de la CGT. Si la cifra en negro llega a ser ofrecida, será analizada en el Consejo Directivo. Y congelar salarios por 60 días me parece algo que va a ser rechazado del Pleno. Lo que sí, acompañamos seguramente congelar precios, porque los formadores de precios están teniendo una aceleración, yo diría, desmedida, que está afectando a miles y miles de familias argentinas, ¿no? Sergio, muchísimas gracias. Buenas noches.
No, gracias a ustedes y a disposición. Gracias, Sergio Romero de la Unión de Docentes Argentinos y de la comisión que tiene CGT sobre políticas educativas. ¿Vamos a la tanda? Claro que sí. Vamos. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea S.R.L. en Ovidio Lago 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-30429-92. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España. Siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos. Teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos, 2663. Estudio de grabación HID del amigo Eduardo Pedruelo. El estudio de grabación HIDR confecciona las pistas para los cantantes, para solistas, grupos profesionales y amateurs. Su WhatsApp es el 341-641-8000 aquí en la ciudad de Rosario. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. Ella está en Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez es la responsable no de este rostro, sino de nuestra conductora. ¿Cómo le va, No, le va bien, le va bien. Vuelve Semana Gastronómica Rosario, un mundo de sabores para descubrir. Del 12 al 20 de agosto salí a degustar exquisitos platos en restaurantes, bodegones, bares, pizzerías, cervecerías y cafeterías de Rosario a precios promocionales. Date ese gustito y conoce los sabores más increíbles de la gastronomía rosarina. Mira el listado de locales adheridos y la agenda de actividades en www.semanagastronómicarosario.com. Invitan a EGAR, Ente Turístico Rosario y Municipalidad de Rosario. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Ah, se va. Digo, perdón, yo suelo contar la verdad. Me dice, se va. Yo digo, ¿quién? Si nuestro entrevistado está acá sentadito, nadie se va de esta mesa. Bueno, no, estoy un poco más dicharachera porque finalmente un conflicto que también era importante de los portuarios aquí en Puerto Rosario, me acaban de avisar que se solucionó.
había 23 trabajadores despedidos, fueron reincorporados y lograron un acuerdo salarial del 60%. A propósito del que no se va, ¿quién está acá con nosotros, Marco? En el piso Marco Pozzi, que en el 2006 comienza a trabajar en Cargill, Villa Gobernador Galvez, en el sector descarga. En 2013 al 2021 delegado de fábrica, 2017 y desde entonces secretario de Salud Laboral de la Federación Aceitera y Desmotadora Argentina, miembro de la anterior comisión directiva del Sindicato Obreros y Aceiteros Rosario como primer vocal. Desde 2021 asume como secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Rosario. Gracias por la visita. Marco, estuviste ahora en una reunión de abogados laboralistas en México con epicentro en distintos temas que tienen que ver con lo laboral. ¿Nos contás? Sí, a la federación la invitaron a participar del Congreso de Abogados Laboralistas de Latinoamérica y Centroamérica. Y bueno, fuimos, la verdad que interesantísimo, fuimos como único sindicato invitado a una mesa sindical que se creó a partir de este Congreso, en donde se trataron temas, temas que atraviesan, que son transversales a la clase trabajadora, que tienen que ver con género, estos cambios que está habiendo en Latinoamérica, como el plebiscito por la nueva Constitución en Chile, la problemática de los sindicatos en Colombia, la problemática de los sindicatos a partir de López Obrador en México. Nosotros llevamos además el tema salud, que lo tenemos bastante desarrollado en la Federación, salud y seguridad. Ahí te detengo porque te leí algo que me pareció realmente muy piola, muy interesante y muy profundo. Vos decís, el trabajador no solamente tiene que volver a su casa con el salario que corresponde, sino con la salud con la que llega a la empresa. Tiene que volver a la casa con la salud. Sí, claro. Nosotros tenemos como premisa dentro de los trabajos de salud que venimos desarrollando dentro de las plantas, que los delegados vienen desarrollando adentro de las plantas, poder pensar el bienestar, la salud y la seguridad desde la necesidad propia de los trabajadores. Y la necesidad de los trabajadores no solo tener un salario acorde a lo que necesita para vivir, sino salir de la fábrica como entró, sano. Digo, ¿no? Cualquier enfermedad o accidente, nosotros tenemos que estar atentos a prevenirlo, claro, y a poder evitar que eso suceda, ¿no? El secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros está en línea. Lo vamos a presentar, Marcos. Él es Daniel Jofra, trabajó en una fábrica de pastas mientras hacía el secundario en Rosario. En el 92 entró a la cerealera Louis Dreyfus Company, LDC. Fue delegado y desde allí llegó a ser secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, donde inició su tercer mandato. Daniel, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está María Miña? Hola Marcos. Hola, ¿qué tal? Hola Dani. Ambos Marcos, uno sí, con S y otro sin. Veníamos conversando sobre el viaje y sobre la intervención del sindicato de aceiteros en México, y qué bueno el hecho de en un encuentro de abogados laboralistas, ¿no?, poder conversar y poder sentir la voz de la parte protagonista de esta historia. Daniel, el otro día veía creo que fue en Clarín o alguno de estos diarios importantes, tu foto diciendo que es el que más consigue salarios. ¿Dónde está la virtud para ello? Bueno, sí, en Clarín fue la nota. Clarín. En realidad, yo soy la cara visible de una organización que hace ya 12 años que viene discutiendo en este nivel, a nivel nacional, y a partir del 2004 en Rosario, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros peleamos el salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional en el 14 bis y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. No inventamos nada, está dentro de la ley. Y bueno, nosotros lo que hicimos es
desempolvar la herramienta que nos dejaron los dirigentes de los 60, de los 70, de los 50, y que se habían perdido a través del proceso militar. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue conciencia de los trabajadores para que sepan cuánto tienen que cobrar. Y bueno, después está la decisión en asamblea, en reuniones, en distintas reuniones que tenemos, de a ver cómo queremos afrontar un salario que dignifique no solamente a los trabajadores, sino a sus familias. Daniel, ¿cómo se busca ese salario? Porque lo que uno ve, a ambos le digo, ¿no? Lo que uno ve últimamente, hace ya largo rato, que hay recomposición corriendo en la carrera de la inflación. Ahora, ¿cómo se determina un salario que satisfaga? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes analizan cuando dicen, no, tenemos que pedir lo que fuere porque ese salario es el que corresponde? Mirá, nosotros tenemos un estudio que lo hace Sergio Arelol con su grupo, un economista de ahí de Rosario, sí. Desde siempre. Nosotros el primer estudio que pedimos sobre el salario, de cuánto un trabajador tenía que cobrar para cumplir las 9 necesidades que establece la ley de contrato de trabajo, lo encargamos a la Facultad de Economía de Buenos Aires, después lo seguimos con Sergio. Esas necesidades tienen un valor dentro del INDEC, y antes hacía el conjunto de necesidades y sacaba el verdadero salario mínimo vital y móvil, no el salario de indigencia que pelea hoy el Consejo del Salario, sino el verdadero salario que tienen que ganar todos los trabajadores, no los aceiteros. Ese sería el punto de partida. Y cada necesidad tiene un valor. Nosotros lo único que hacemos es, todas las 9 necesidades las sumamos y tiene un valor que eso da mes a mes un valor distinto. Obviamente que con la situación económica que estamos atravesando, ese valor todos los meses se incrementa. Entonces, bueno, me parece que eso deberían saber los trabajadores, porque si no saben los trabajadores va a ser muy difícil, si no saben cuánto tienen que cobrar, va a ser muy difícil que puedan pelear, porque siempre están detrás, como decís vos, detrás de la coyuntura económica, y un trabajador que cobra un salario de pobreza como el que el 52% está sucediendo hoy en nuestro país, cuando vos le sumás ese porcentaje que da el INDEC, sigue siendo pobre. Entonces nosotros tenemos que pensar de cuánto un trabajo, cuál es el verdadero valor de la fuerza de trabajo. Bueno, nosotros decimos, no aceiteros, sino que está dentro del INDEC, que todos los meses tira un valor y los aceiteros lo calculamos nada más. Marco, ¿qué dice? Has charlado con tus pares en México, ¿cómo están los salarios en la región? Bueno, una situación muy parecida. Yo hablé con compañeros de otros sindicatos, abogados de esa zona, y tiene una situación muy parecida. Ellos no tienen un consejo del salario, pero entre el gobierno y un grupo de estudiosos fijan el salario. Cuando para vivir un trabajador allá necesitaría alrededor de entre 14 y 16 mil pesos mexicanos, o 700 pesos diarios por jornada de trabajo, están cobrando por debajo de 300 pesos. Entonces, y está fijado desde el Estado y desde otros lugares que el salario no pasa los 4.000 pesos. Sumado a eso, hay una situación muy crítica en cuanto a defensa del trabajo y a las formas de trabajo que hay. Así como acá tenemos el monotributista, que es una forma de contrato muy vulnerado o vulnerable, allá directamente hay situaciones en las que pareciera que el trabajador tiene que pagar para trabajar. En el caso de los mozos en los restaurantes, que cobra parte de una comisión que se ayuda con una propina, pero de esa propina también le tiene que pagar al patrón, y si no existe esa propina, de esa comisión tiene que pagarle al patrón. Hay una situación muy, muy precaria en ese sentido en la Argentina, y aún hasta en los sindicatos, que por ahí son menos combativos, se marca una diferencia superior a lo que se está viviendo en otras partes
Sudamérica. Eso es lo que a mí me queda como que recopilé entre los que hablé, ¿no? Entre la gente que hablé. ¿Qué pensás, Daniel, sobre la gran cantidad de gente, trabajadores con trabajo informal y personas con posibilidades de trabajo que no lo consiguen o no lo tienen o no están habilitados para ello? ¿Cómo sería en tu manera de percibir la cosa? ¿De qué forma se podría arreglar esta situación? Bueno, lo primero que se debería hacer, hablo desde no tener la responsabilidad de gobernar a un país, pero tenemos una organización grande y con un impacto económico muy importante, una de las más importantes de nuestro país, en donde le aporta el 25% de las exportaciones del país, se la aporta la agroindustria. En primer lugar, habría que industrializar la materia prima. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que la materia prima de nuestro país se exporta también. Entonces, el hecho de que no se industrialice no genera puestos de trabajo. Y la otra, cuando hablan de la distribución de la riqueza, el primer punto de distribuir la riqueza es el salario. No podemos hablar de distribución de riqueza cuando tenemos el 52% de pobres en sectores donde lo pueden pagar. Es más, nosotros hemos comprobado en el sector nuestro, en donde tenemos empresas, o sea, a ver, ¿qué es lo que dicen para estigmatizar la lucha de los aceiteros? De que nosotros estamos en un sector que puede pagar el salario que nosotros pedimos. Y sin embargo, y ponen de referencia a Cargill, ponen de referencia a Dreyfus, a Bunge, a Viterra, a todas las empresas grandes del agronegocio, y nosotros también tenemos empresas que son envasadoras, empresas que tienen 3, 10 empleados que son la extrusora que están en el medio del campo, y sin embargo lo pagan. El tema de pagar un buen salario o el salario que le corresponde a los trabajadores es que ganen menos. Bueno, esa es la lucha que hay que dar, y me parece que estamos en condiciones de hacerlo, simplemente de que tenemos que concientizar a los trabajadores y a los dirigentes también, ¿no? Que son los que deberían impulsar una pelea por el salario para todos los trabajadores. ¿Crees que la CGT quedó atrasada en sus formas de lucha y demás? Mira, la CGT realmente cumple un rol bastante denigrante, ¿no? Es decir, por ser representante de todos los trabajadores de nuestro país, a mí me critican mucho porque yo le pego a la CGT, pero si no parecería de que somos todos iguales, y no somos todos iguales los dirigentes. Hay 73.000 dirigentes en todo el país, y no son todos como la CGT. Hay muchos dirigentes que pelean, hay muchos dirigentes que tienen buenos resultados y hay otros que no lo pueden tener. Pero la CGT, el hecho de que represente a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país y se sienta en una mesa de negociación de paritaria, una mesa de negociación cuando uno negocia y es tripartita como la UIA, el gobierno y la CGT, debería ser realmente una negociación como la que tenemos nosotros con nuestro sector o como la que tienen otros, como bancarios, como camioneros, como los automotores, como SMATA, que tienen negociación y se discute y se gestiona y se pelea también. Pero evidentemente la CGT se sienta y escucha las órdenes que le imparte la UIA y el gobierno y acepta. O sea, no hay ningún tipo de discusión, deberían fijar el salario. Si realmente el salario que discuten, como los 50.000 o 60.000 pesos que está fijado el salario mínimo vital y móvil, tendríamos que ver para qué sirve para cuál de las necesidades alcanza y cuál de las necesidades hay que sacar de la ley, porque no creo que el salario ese mínimo vital y móvil que ellos discuten alcance para las 9 necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución. ¿Qué otra cosa trajiste, Marcos, como experiencia o como idea o algo que te haya sorprendido? O al revés, algo a los cuales a los participantes los sorprendiste con algo nuestro.
Me llamó poderosamente la atención con la admiración que escuchaban cuando le comentábamos esto que recientemente decía Daniel, el tema de la democracia sindical, de cómo la llevábamos adelante, cómo la desarrollábamos, que los dirigentes estén en la fábrica, que haya un contacto ahí de tú a tú entre el dirigente y el compañero dentro de la fábrica, que puedan discutir, que fue eso que yo presenté como la construcción de la huelga en sí, porque por ahí uno ve la huelga en paritaria, la huelga por despido, como un hecho ya final. Sí. Eso es algo que nosotros, tanto en los sindicatos como desde la federación hacia los sindicatos, tratamos de desarrollarlo en cada plenario, ¿no? Cómo construir una huelga. Y eso fue algo que llamó mucho la atención y de hecho tuvo mucho rebote, porque había sindicatos presentes como oyentes en el Congreso, sea el sindicato de mineros, el sindicato de telefónicos y sindicatos más pequeños. Hubo mucho rebote y mucho ida y vuelta con eso. Me llamó la atención de que no se hable de democracia sindical en un Congreso de laboralistas como algo natural, que no se hable de elecciones secretas y directas. Estamos hablando de lugares en donde hay herencia de cargo, de padre a hijo directamente. Bueno, eso fue un poco lo que me sorprendió de lo que tenemos acá. Y el tema me imagino que como representante del sindicalismo argentino, el tema de cómo se negocia con una inflación como la que tiene Argentina, ¿no? Que otros países parece que lo han resuelto, ¿no? Sí, lo que pasa que en esos países en donde no hay inflación, generalmente lo que tampoco hay es una disputa salarial. Claro. Es muy común, por ejemplo, en esos lugares que un abogado laboralista se apropie de un sindicato sin tener representación y discuta salario con el patrón. Si al patrón le conviene, si no vendrá otro y lo discute siempre a la baja. Claro. No existe la discusión paritaria, no existe la discusión salarial, salvo, insisto, a partir de López Obrador, que se han cambiado algunas cosas en el modelo sindical que tienen que ver con que, por ejemplo, el que esté al frente de una negociación por lo menos represente el 30%. No sé si estás todavía, Daniel. ¿No? Desapareció. Bueno, pero igual te lo consulto a vos sobre los minutos finales. Tengo entendido que ustedes, a nivel de algo que siempre es mirado con la gente y de alguna manera hasta con sonrisas de costado, y los dirigentes gremiales, lo que cobran, cómo se la llevan, los negocios que hacen. Ustedes, como dirigentes, cobran el salario que cobrarían en la fábrica, ¿tengo entendido? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, la estructura del sindicato de Rosario somos alrededor entre dirigentes y delegados 35. Y de los 35 el único que cobra salario y está fuera de la fábrica soy yo. Los demás, todos los dirigentes están dentro de planta. Todos los delegados están dentro de planta. ¿Y tu salario guarda relación con la actividad que vos representabas dentro de fábrica? Con el cargo que yo tenía dentro de fábrica. Yo dentro de fábrica era categoría D, manejo una grúa, en el sindicato sigo con esa categoría como que si siguiera trabajando. No hay diferencia con respecto a eso. No. O sea que puede haber trabajadores que cobren más que vos, que tenés una responsabilidad gremial. Tranquilamente. Fuera de la discusión salarial, otra de las discusiones son los encuadramientos. ¿En el sector de ustedes? Se hizo un trabajo muy importante de encuadramiento de categorías en nuestro sector. Ya hace cosa de 7, 8 años. Nosotros tenemos un convenio que tiene 4 categorías, no tiene muchas categorías, pero se hizo un encuadramiento y se respeta, está en todo el país. Primero se hizo acá en Rosario y se lo desparramó por todo el país, por toda la aceitera del país. Bueno, se cortó, lamentablemente. Es muy interesante. Otro día vamos a tratar de que esté en vivo, Daniel, también, ambos. Muchísimas gracias. Nos estamos terminando el programa y está muy bueno dar a conocer otras miradas, otras formas, otros pensamientos de cómo llevar adelante lo que es la defensa de los trabajadores. Gracias, Marquinhos. Muy bien, nos dirigió Alejandro Boffelli, la cámara de Alejandro Ansaldi y Julián Palagonia, el sonido de Nelson Musto y la producción, que fue que me avisó que se cortó el Zoom, Liliana Dal Bosco. Bueno, muy bien. Nos encontramos el próximo miércoles, así que si usted lo decide, nos acompaña. Muchas gracias. Hasta entonces.